Como escuchamos recién, estamos recordando la triste tragedia experimentada por el pueblo de Israel de la destrucción del templo, o así se conoce el acontecimiento que hoy recordamos en Tisha B'Av, en este año, que hace 1955 años se destruyó el Beit HaMikdash, la casa de Dios construida en Jerusalén, por parte del Imperio Romano. Cuando el emperador era Vespasiano, el jefe del ejército que conquistó y destruyó el templo fue Tito Flavio, que después se convirtió en el emperador también de Roma. Somos un pueblo memorioso y todo comienza con la historia. Y a través de la historia debemos rescatar el mensaje. En realidad, Maimónides dijo que la historia es algo irrelevante. Maimónides escribió, la historia no es importante. La historia es como el hilo de una caña, que sirve para sacar algo que está sumergido, oculto, el pez que se atrapa con la caña. También las historias nuestras, nuestra historia, tanto las historias verídicas, reales, de nuestro pueblo, como los relatos, las alegorías, tienen el objetivo de enseñarnos una moraleja, un mensaje ético, una enseñanza moral. Entonces, lo que ocurrió, pero empecemos con la historia. Lo que hoy conmemoramos, el 9 de Av, primero como es lo último. Lo primero es lo último. La última noticia es la más importante. La última noticia es la destrucción del templo por parte de los romanos. Pero no es el único acontecimiento que recordamos. El templo ya se había destruido anteriormente, 490 años antes, el primer templo. Este es el segundo templo de Jerusalén. Destruido por el imperio babilónico. Y no era el único acontecimiento. Ese fue, en realidad, en algún aspecto, la destrucción del primer templo fue una tragedia más grande. En algún aspecto. En algún aspecto fue más trágico la segunda destrucción. La segunda destrucción fue más grande porque todavía no se deconstruyó. O sea, vivimos experimentando las consecuencias todavía. En cambio, la primera destrucción del templo se reconstruyó. Entonces, hay consuelo. Pero cuando se destruyó ese primer templo en Israel, vivía la mayoría del pueblo judío. Estaba el reinado de Judea. El pueblo judío vivía ahí, no vivía en otro lugar. Cuando se destruye el segundo templo, los judíos casi no vivían en Israel. Vivían todos en Babilonia, ya habían sido exiliados, vivían en la diáspora. Quizás el 10% de los judíos vivían en Israel. Hay estudios sobre eso. Pero el símbolo del único refugio soberano del pueblo de Israel en Jerusalén se había destruido hasta el día de hoy. Esos son los dos acontecimientos que se recuerdan. La primera destrucción del templo está relatada en el Tanaj, la segunda no. Está relatada por los historiadores, por el Talmud, en los registros históricos, los anales de los reyes. Pero ya el Tanaj se había cerrado. Está en el Talmud, en la Mishnah. Y también se decretó anteriormente sobre los judíos que estaban yendo hacia la tierra de Israel, de vagar 40 años en el desierto porque habían hablado mal de la tierra de Israel. Si profundizamos en la historia, se habla mucho sobre las tragedias, los acontecimientos graves ocasionados
Leímos recién cómo las mujeres comían a sus propios hijos por el hambre, violaciones, muertes, crueldades cometidas contra un pueblo humillado, perseguido, por los romanos, por los babilonios. Estas historias que se relatan son para que nos concienticemos de la problemática de lo que ocurrió. Porque si uno no se alarma de lo que ocurrió, no empieza a analizar por qué ocurrió. Somos los seres humanos hijos del rigor. Si uno come mal, no sano, litros de aceite frita todos los días, y alguien le dice, un amigo, no comas, te va a hacer mal, eso hace mal, no conviene comer más sano. No toma conciencia. Pero cuando está internado, al borde de la muerte, porque durante 20 años todos los días desayunaba 3 litros de frituras, y viene alguien y le dice, mirá cómo estás, pobre, mirá lo que te pasó. No le dice nada que tenés que hacerte yubá, no le dice que tenés que mejorar, solamente le dice, qué lástima, mirá lo que te pasó. Él piensa solo, el que está enfermo, ¿qué habré hecho para que llegara a esta situación de estar internado? Entonces el hecho de relatar las tragedias ocurridas no es para victimizarse. No es correcto que el judío se victimice, que ninguna persona se victimice. No es para darnos lástima a nosotros mismos. Cuando uno está mal, quejarse de su maldad no le sirve de nada, de su estado de trágico no sirve de nada. Sirve solamente porque va a escuchar lo que está diciendo, lo que alguien le dice, mirá cómo estás. Entonces va a tomar conciencia. ¿Por qué llegué a esta situación? Entonces todos los relatos que están en el Tanaj, en el Talmud, que hablan sobre los acontecimientos ocurridos, que fueron, recién leímos la Megilat Eja, que en realidad se escribió antes de la destrucción, pero era una profecía de lo que iba a ocurrir. Si no remediaban su dieta, si no remediaban su conducta, su dieta espiritual, el profeta Jeremías, Irmiau, le decía al pueblo, si no remediamos nuestras actitudes va a pasar esto. Y eso fue, al final quedó como registro histórico prácticamente. Después se complementó con otros datos. Pero las tragedias son consecuencias de algo. Mi pie de león lo techea Raot Beato, dice la Megilat Eja, recién lo leímos. De Dios no sale el bien ni el mal. Eso sale de nuestros actos. Pero como somos hijos del rigor, necesitamos algo que nos movilice. Estamos sentados hoy en el piso. Lloramos por lo que ocurrió, fue exiliado el pueblo, perseguidos, asesinados, hace mucho tiempo. Y es para recordar nada más, no. Es la línea, es la caña, es el hilo que tiramos al río para pescar algo. Hoy en Tisha B'Av no estamos aquí para lamentarnos solamente, estamos para lamentarnos y con las lamentaciones que hacemos, recordando la historia, que hay que recordarla porque muchos no la saben. A través del objetivo final es llevarnos una enseñanza para mejorar nuestra vida. El protocolo sería el siguiente de Tisha B'Av. Primero hay alajot, hay leyes. No se puede comer, no se puede beber. El 9 de Av, como el luto, que estamos de luto, la historia, estamos de luto, no se puede bañarse. No se calza como Yom Kippur, cuero, no nos juntamos con cremas, no mantenemos intimidad. Todo eso es en Tisha B'Av. Entonces la alajá fría, uno que se presenta en Tisha B'Av y estudia estas 5 leyes, lo primero que va a hacer es preguntar, ¿por qué no comemos hoy? ¿Por qué no bebemos hoy? Y ahí viene la respuesta, que es la historia. Y mirá lo que pasó. Hace 1955 años pasó esto, los romanos degollaron, mataron, quemaron. Los babilonios hicieron tal cosa, el pueblo judío que estaba por entrar a la tierra de Israel tuvo decreto que no puede entrar hasta 40 años después y murieron todas esas generaciones en el desierto.
Entonces la historia viene a explicar la halajá. Y bueno, y la tercera fase es, ¿y la historia esta a qué se debe? ¿Qué son las circunstancias casuales de la vida? ¿Esto es así porque sí? No, acá pasó algo. Hubo un mal comportamiento. Y para eso existen estas fechas que nosotros tenemos en Tisha B'Av. Redescubrir por qué ocurrieron las cosas. No es lo importante ni la halajá. No es lo importante la historia. Es importante saber por qué pasó para no hacerlo más y para remediar nuestros actos y mejorar nuestra vida. Por eso los jajamim en la Gemara traen varias historias para explicar por qué se destruyó la tierra. Voy a contar esas historias, voy a contar una historia del Tanaj y después voy a hacer una reflexión sobre el templo, la simbología del templo. Pero quiero aclarar primero que no estamos lamentando la destrucción del Bet Hamikdash en sí. Eso es un símbolo. El templo de Jerusalén era un símbolo. Lo que se destruyó en estas dos oportunidades, el 9 de Av, en las dos fechas, por los babilonios y por los romanos, fue la sociedad organizada judía en la tierra de Israel, o sea, un Estado judío. El Estado judío dejó de existir. Dios sacó a los hebreos de Egipto a la libertad. Les entregó la Torá en el monte de Sinai. Y les dijo, van a ir a la tierra prometida y van a establecer una nación, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, una nación santa, un pueblo de sacerdotes, que van a traer la luz al mundo, van a enseñar la moral, la ética al mundo. Todo el objetivo de salir de Egipto y de entregarle la Torá y establecerse en Israel no es por un asunto patriótico, que nosotros somos un pueblo y queremos una tierra. No ese es el asunto de ser judío y tener un Estado en Israel. El Estado hebreo que se iba a instalar en Israel iba a ser una usina de moralidad y ética para el mundo, que de hecho lo fue, con todos los avatares y los traspieces que tuvo el pueblo judío, lo fue. Y hoy, si existe criterios morales y éticos, familiares, sociales, civilizados, es gracias a la Torá. Gracias a ese Estado que existió en un tiempo y pudo generar enseñanza, maestros, sabios, santos, que difundieron en el mundo la moralidad. Hoy el mundo se rige por los 10 mandamientos, que fue el pueblo de Israel el que lo trajo. Bueno, para eso no es necesario, uno dice, tiene una buena idea. A mí se me ocurrió hacer Twitter antes que Twitter lo haga, pero no lo hice. El que hizo Twitter fue otro, o Facebook, o cualquier otras ideas. Muchos se le ocurrieron ideas antes de que a otros, y los otros la redituaron. ¿Por qué? Porque los otros la llevaron a la práctica. La idea del judaísmo, si quedaba en idea, no servía. Tenía que plasmarse en un Estado, que era la máquina que iba a proveer de maestros, líderes, profetas para difundir la ética en el mundo. Entonces, cuando hablamos de se destruyó el Bet Hamikdash, no es que se destruyó el Bet Hamikdash solamente. Se destruyó esa máquina de moralidad, esa empresa, esa industria de ética que era el Estado judío. En aquel entonces, con los reyes de Judea, los reyes de Israel, destruyó. Dejó de existir. Después se volvió a construir un intento de poder reivindicar de vuelta y crear esa Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, esa Estado, nación santa que trae luz y moralidad al mundo. Y otra vez se destruyó. No es el templo lo que se destruye. El templo es un símbolo que en un momento determinado es como el símbolo de los romanos que destruyeron. ¿Por qué querían destruir el templo los romanos? Porque era un símbolo de poder. Tanto los romanos como los babilónicos, el centro de religiosidad de los pueblos, lo tomaban y lo conquistaban.
Era la forma de demostrar el poder, simbólicamente, pero en realidad destruyeron la sociedad. Y de ese momento pasó a ser Judea, se transformó en Judea capta, como se dice en latín, Judea capturada. Y después se transformó en Palestina, que pusieron los romanos el nombre. Los babilonios también la nombraron provincia. O sea, dejó de existir. ¿Y qué pasó? Y el pueblo judío dejó de ser un estado y empezó a ser judíos sueltos en el mundo. El galut, el exilio. Una comunidad acá, un grupito de judíos acá, en Chipre, en Antioquía, Alejandría. Se dispersaron por todo el mundo. No había estado judío. Y el estado judío era la única posibilidad, y es, de ser esa usina de moralidad. Cuando ahí se tiene en cuenta la Torá, la ley que viene a guiar al hombre hacia la moralidad. La moralidad es algo universal. La Torá son como consejos o guías para las personas para que accedan a la moralidad que es natural de todos los seres humanos. Los hebreos recibieron una misión. Ustedes les doy, miren, estas 613 tips para que a ustedes les sea más fácil entender lo que es ético y moral y lo enseñen al mundo. Y eso se había destruido. Eso se había destruido. La fábrica de moralidad de la humanidad. Entonces, cuando lloramos, no es que lloramos algo patriótico, algo personal. En realidad estamos llorando prácticamente un fracaso de un proyecto del cual nosotros somos parte, proyecto de civilizar al mundo. Y eso atrasó el proceso de civilización del mundo. Y hasta hoy en día el mundo sigue incivilizado en gran parte. No se terminó, no estamos en una época mesiánica. Por eso, ¿qué significa la era mesiánica? El Mashiach. Va a ser el día en que se moralice la humanidad. Si estamos en el Galut, anhelamos el Mashiach, significa que anhelamos, todavía tenemos falta por completar el proceso rehabilitante de los seres humanos en un mundo lleno de envidia, egoísmo, frivolidad. Si bien hubo progresos, todavía sigue el mundo padeciendo de carencias en lo que es la moralidad y la ética. Se destruye el templo. El templo simboliza el culto, el rito, la ceremonia, no la ética. Miren esto, qué interesante que es. Se destruye el templo, se destruye el corbán, el sacrificio, los sacrificios se dejan de practicar. Todo lo que es el culto se destruye. Y eso es lo que destacan los jajamim. Cuando se destruyó la sociedad judía, siempre se dice Bet HaMikdash, se destruyó el Bet HaMikdash. Pero no se destruyó el Bet HaMikdash solamente, como dijimos, se destruyó un montón de cosas. ¿Por qué se destaca el Bet HaMikdash? Acá hay un mensaje, el primer mensaje de Dios que nos da con esta destrucción. El rito, el culto, las ceremonias, las ofrendas, los inciensos que se practicaban en el templo, no eran mecanismos mágicos que traían bendición. Eran ceremonias movilizadoras para que el hombre cambie de mal a bien. Todas las ceremonias del Corbán, por ejemplo, es para que activar un mecanismo de pensamiento en el ser humano y se transforme en una mejor persona ética y moral. O sea que el rito en sí es carente de sentido. Solamente es un catalizador de moral. Así explica el Rambam. Así explican muchos jajamim. Por ejemplo, Corbán, uno de los que explican es... El Corbán significa Corbán, la palabra Corbán viene de la palabra Karob, acercamiento. ¿Cómo se acerca uno a Dios? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Primero, ¿cómo acercarse a Dios? Primero, ¿por qué nos alejamos de Dios? Nos alejamos de Dios, dicen este comentarista de la Torá,
Porque a veces pensamos que somos carne, todo carne. Y todo nos tienta todos nuestros deseos carnales, materiales, nos tienta. Y nos olvidamos que somos espíritu, que tenemos una neyamá, que tenemos un alma, que tenemos valores, que tenemos conceptos como generosidad, bondad, conciencia. No somos todo comer, vestir, pasear, viajar. Y muchas veces caemos en los errores porque buscamos el materialismo. El corbán, ¿qué era? Se traía un animal al templo y venía el que traía ese corbán, estaba al lado del corbán y veía cómo el Cohen hacía toda la ceremonia. Esa ceremonia, ese rito, ¿en qué consistía? Consistía en matar al animal, comerlo, lo comían los Kohanim, lo descuartizaban, lo quemaban el resto, ¿no? Al final, ¿cuánto quedaba de la carne? Nada, cero. La carne, él veía en un proceso de unos 20 minutos, 15 minutos o una hora, como una vaca de 500 kilos estaba hace media hora existente y ahora no existe más. O sea que la carne es efímera, lo material es volátil. Está ahora y mañana no está. ¿Y qué es lo que queda? Y eso le hacía tomar conciencia, dicen los jajamim, al ser humano, que no soy solamente lo que toco. Hay valores, hay conciencia, hay neyamá. Y entonces la persona empezaba a actuar de otra manera. Y no solamente rigiendo su vida por las tentaciones carnales y materiales. Fíjense cómo el rito desemboca en una superación de conducta moral. Cuando se destruye el templo, ¿por qué Dios destruye el templo? Los jajamín destacan tanto, se destruyó Bet HaMikdash. Porque el templo ya no servía más. Cuando la gente le empezó a dar un valor intrínseco al templo, venían al templo y hacían sacrificios y ofrendas e inciensos y salían e insultaban, se hablaban mal entre uno y el otro, se mataban entre uno y el otro. Entonces Dios no podía soportar esta hipocresía. Mi bikesh mikem remotz hatzerai, así dice el profeta al pueblo de Israel. ¿Quién le pidió a ustedes que vengan a poner sus pies en mi casa y manchar mi santuario con la sangre de vuestras manos? Vayan y ayuden a los enfermos. Vayan y respeten a sus familias, críen a sus hijos, trátense con respeto y después vengan aquí al templo a hacer los sacrificios. Eso lo dice el profeta. O sea que cuando Dios destruyó el templo con un carácter simbólico, dice, el gran problema de los seres humanos y del pueblo judío en aquel entonces era sustituir la moralidad por el rito, la magia por lo ético. Se destruyó el templo porque esta gente, el templo no les sirve. El templo los arruina al final, los está arruinando, se destruye el templo. Pero el corbán era bueno, no era bueno el corbán, porque gracias al corbán uno se toma esa conciencia que explicamos, sí, pero a veces de tanto hacerlo, si no estudia, si no lo hace con seriedad, y se deja influenciar por culturas populares, sin profundizar en el judaísmo, cae de vuelta en la magia, cae de vuelta en la superstición, y cae de vuelta en el rito. Por eso se destruye el templo. El templo así no sirve, muchachos, le dice Dios, no sirve. Vengan al templo, vengan y estudien. No es para hacer una verajá al templo una vez en Kippur, no, vení todos los días, estudiá. No es para la buena suerte. Es para aprender algo, profundizar. Vení al Bet Midrash, vení a las casas de estudio todos los días, y cuando vas a entender qué estamos haciendo en el templo, ahí se te va a generar un cambio de personalidad. Por eso es interesante por qué se destaca tanto el templo, porque el templo fue al final el elemento que estaba destruyendo la capacidad del hombre de descubrir a través del templo. Le faltaba el camino del medio, faltaba estudio de Torah, estudio de la religión seria, profundizarla. ¿Qué quiso Dios? Y es por eso que
Cuenta el Talmud que Rabban Yohanan ben Zakkai, que era el sabio que existía en aquella época, su sobrino se llamaba era uno de los, ahora me acuerdo el nombre, era uno de los 3 terroristas que estaban en contra de la palabra de los sabios, que querían rebelarse contra Roma. Los jajamim, los sabios, querían hacer la paz con Roma para que no se destruya la ciudad. Abba Sikra era el sobrino de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Le dijo, escuchame una cosa, nos van a matar a todos así. Cerraron las puertas, quemaron los sicarios estos, habían los depósitos de agua y de alimentos, los habían destruido para que la gente se rebele contra Roma, salga a buscar comida. O sea, querían rebelarse contra Roma. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai le decía, pará, tenemos que hacer una especie de convenio con ellos porque vamos a morir. Dice, tío, si yo les digo algo a mis compañeros, me van a matar a mí. Entonces decía, bueno, por favor, déjame salir de acá en forma oculta, de la ciudad amurallada de Jerusalén, en la época de los romanos, y voy a hablar con Vespasiano. Voy a hablar con Vespasiano y voy a decir, porque si no, nuestro plan cósmico de Dios, que está plasmado en nosotros, en el pueblo hebreo, va a desaparecer. El templo ya no sirve para nada, se va a destruir. Ya Rabban Yohanan sabía, esto no sirve porque para ustedes el templo no les sirve, no le hace efecto. Acá hay un problema grave, decía Rabban Yohanan ben Zakkai, y tenemos que solucionarlo. Salió en forma oculta, disfrazado de muerto, se puso en un ataúd, los alumnos lo llevaron, los muertos los sacaban de la muralla de Jerusalén. Entonces, se hizo pasar por muerto. Los judíos, que eran los rebeldes, que no querían hacer la paz con Roma, querían chequear que estaba muerto. Entonces dijeron, vamos a clavar una lanza en el ataúd a ver si no está vivo y usted me está haciendo una trampa que se quiere escapar. Entonces uno de los alumnos dice, ¿qué van a decir los romanos? Que nosotros matamos a nuestro jajam, le vamos a clavar una lanza, queda feo. Entonces lo dejaron salir. Cuando salió, se va a hablar con Vespasiano, que era el general que estaba sitiando la ciudad de Jerusalén. Tuvo una conversación con él y dijo, yo soy el líder religioso de la comunidad judía, del pueblo judío, ¿y por qué no vino antes? Y no, porque hay una guerra de hermanos. Yo no soy el líder, no me aceptan. Soy el líder de un grupito. Pero acá cada uno tiene su opinión, cada uno hace algo, perdimos el control. Le vengo a pedir un favor. La historia es larga, pero le dijo, le vengo a pedir un favor. Nosotros no queremos rebelarnos contra ustedes. Pero sabemos que van a ganar porque nosotros ya perdimos la guerra porque estamos nosotros corruptos. Los propios judíos estamos corruptos. No son ustedes los que nos ganan. Pero ahora cuando termine la guerra, quiero crear una yeshiva, una casa de estudios en Yavne, para poder retomar el plan cósmico de Dios. ¿Qué era la casa? ¿Por qué no le dijo voy a crear un templo para hacer ofrendas, para incienso? Porque eso no funcionó. No funcionaba con la gente inmoral. Sirve para el hombre moral, ético, que a veces se distrae y va al templo, escucha la tefilá, y se acuerda de la abuela, del abuelo, y se acuerda de las buenas cosas. Entonces, a eso lo activa. Pero aquel que ya perdió todo, el templo no le sirve, no le hace efecto. No le trae nostalgia, no le trae un recuerdo, no lo activa. Entonces dice, tengo que empezar todo de vuelta, don Vespasiano. Ahora hay que empezar todo de vuelta de hacer una yeshiva, un Beit Midrash, una casa de estudios donde la gente empieza a aprender la Torah de vuelta, empieza a escuchar la palabra de Dios. Porque el templo sirve solamente cuando todavía hay un resabio y hay un cierto conocimiento. Uno no le puede dar a alguien indicaciones para la buena salud, un escrito. Tomá, se lo da, lo lleva, ¿y qué hace con eso? Lo pone en la billetera. Me dio el doctor indicaciones para la buena salud. Lo guarda en la billetera, ¿dónde va? ¿Qué hace? Un besito, así, para la buena salud, toda la mañana. ¿De qué le sirve? Tiene que leerlo. Para leerlo hay que saber leer.
El hombre no sabe leer. Dice, bueno, por lo menos yo tengo el papelito conmigo. ¿No sirve para nada? El templo, si no sabés Torah, ¿no sirve? Si no descubrís qué hay detrás de cada enseñanza, de cada halajá, de cada historia, se te transforma en un hueco, en un rito hueco. Por eso dicen tanto los Jajamim, Talmud, Torah, Keneged Kulam. Tan importante es el estudio de la Torah. Y el estudio de la Torah no se estudia a la ligera. Se estudia de una manera crítica, que preguntar. Si te dicen algo, espera un momento, ¿por qué? Porque si no preguntas por qué, vas a creer lo primero que al otro se le ocurrió. Por eso los Jajamim de esa yeshiva de Yavne fundaron una línea ideológica donde la sabiduría se basa en la crítica y en la pregunta. Y ese es el único mecanismo de volver al estado ideal del Galut a la Geulá, del exilio a la redención. Cuando se estudia Torah con seriedad, con crítica, con espíritu contemplativo, sin ojos ciegos, sino con ojos abiertos. Eso es lo único que trae la redención. Fíjense la secuencia de los acontecimientos. La Torah vino para traer moral. Después de muchos años, fíjense que la historia, no teníamos templo en Israel. Cientos de años el pueblo judío estaba en la tierra de Israel y no tenía templo. ¿Quién construyó el templo? Salomón, el rey Salomón. Antes no había un templo. Había Torah. Después que se entrega la Torah, Moshe construye un templito, así como este. Y después Salomón construye un templo más grande, como el que vamos a tener ahí en las Heras. Pero antes que Moshe construya el templito ese, el Mishkan, primero se entregó la Torah. Entonces la Torah antes, cuando hay Torah antes, sirve el templo después. Pero cuando ya la gente se olvidó de la Torah y solo quedó el templo no sirve y se destruye. Entonces tiene que venir Rabban Yohanan Ben Zakkai y empezar todo el sistema de vuelta. Otra vez vamos a entregar la Torah de vuelta como Moshe Rabbenu. Tienen que entregar la Torah de vuelta. Y estamos hace 1955 años entregando la Torah. Y el templo sirve para el que a veces se olvida un poquito de lo que estudió o cayó en una debilidad. Todos somos débiles, podemos cometer errores. Entonces el templo nos ayuda a tomar conciencia. Uno va al CNIS y le da vergüenza, hice esto, hice lo otro. Pero si no sabes nada de lo que se puede y lo que no se puede, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces el templo no te sirve de nada. Pensás que fuiste al templo y te va a dar bendición Dios porque fuiste al templo. Y así no funciona la cosa. Cuando los Jajamim en la Gemara esa, que es consecuencia de la casa de estudio que construyó Rabban Yohanan Ben Zakkai, cuentan por qué se destruyó el templo. Traen una historia. 2 historias traen. 2. Y yo cuento estas 2 historias y después hacemos un break para el que quiere irse porque esto puede durar un largo. La historia que trae, famosa historia. ¿Por qué se destruye Bet Hamikdash? Historias vivenciales, ¿no? Que son prototipo, historia prototipo, paradigma de por qué se destruye el templo. La famosa historia de Kamsa y Bar Kamsa. ¿Sí? Kamsa y Bar Kamsa eran unas 2 personas con el nombre parecido, que fue invitado a una fiesta, porque se llamaba Kamsa, y el que había invitado era el otro, a Bar Kamsa. Entonces él fue a la fiesta y dice, qué raro me invita a este que ni me saluda en la calle, que no me quiere y que me odia. Y cuando va a la fiesta, le dice, ¿qué haces acá vos? ¿Cómo que hago? ¿Me mandaste una invitación? No, yo a vos no te invité. ¿Cómo? Si acá dice Bar, se equivocó el hombre de darle la invitación a uno y se la dio al otro. Bueno, déjame, ahora no me voy a ir de la mitad de la fiesta, queda feo, todos me están mirando. No, andate, todo el mundo andate. Lo hizo pasar vergüenza. Dice, no, mirá, te pago mi cubierto. ¿Cuánto sale un cubierto acá en Argentina? 100 pesos, 200 pesos. En 1912. Yo te lo pago. No, ni aunque pague. Bueno, te pago 10 cubiertos. Te pago la mitad de la fiesta. ¿Qué catering es? Le dice. No te acepto. Te pago toda la fiesta. No la aceptó. Se fue, se ofendió. Fue,
y delató, se enojó con los sabios, los jajamim, estaban ahí presentes y no dijeron nada. ¿Cómo le hicieron pasar vergüenza? Nadie levantó para protegerlo, para defenderlo. Se enojó con los sabios, se enojó con los líderes judíos, delató a los romanos, a los judíos delante de los romanos, y así se generó la destrucción del Bet HaMikdash. Odio. Fíjense el ejemplo que trae el Talmud de por qué se destruye el Bet HaMikdash. No porque dejaron de ir al templo, no porque dejaron de sacrificar a los korbanot o de ofrecer las libaciones o los inciensos. No porque los levií dejaron de cantar, porque había odio, la moral, se estaban olvidando de la moral y la ética, entonces ya el templo estaba inservible. ¿Ves el ejemplo que trae el Talmud? Hay otra historia también. La hipocresía y la maldad también destruyó el templo. Dice que había una persona que era la historia es que era un aprendiz de carpintero. Un aprendiz de carpintero que trabajaba para su patrón. Y tal cual como dice el Talmud, dice, puso sus ojos sobre la esposa del patrón. La trajo a él la esposa del patrón y quiso robársela a la mujer. Pasó el tiempo, este aprendiz de carpintero, parece que se hizo su propia empresa, se enteró que el ex patrón de él necesitaba plata. Entonces le mandó un mensaje y dice, así dice el Talmud, la historia que cuenta. Si me mandás a tu esposa, yo le voy a dar el préstamo que necesitas. Mandame a tu esposa para que venga a buscar el préstamo. El hombre acepta y manda a la esposa a buscar el préstamo. 3 días la esposa no volvió. Pasaron 3 días. Al final el hombre se cansó, fue a la casa del otro, del ex aprendiz de él. Dijo, ¿dónde está mi esposa? Dice, no sé, estuvo acá, le di la plata. Y se fue por ahí y parece que la maltrataban unos delincuentes en la calle, la violaron. ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, hijo? ¿Cómo que voy a perder? Tengo una mujer que fue violada, queda feo. Me dice, ¿qué tengo un consejo? Ya está, no va más, vos tenés que divorciarte de ella. La encontró, la divorció. Me dice, pero pará, no me puedo divorciar porque la ketubá que tiene es muy cara. Dice, no importa, yo te pago la ketubá, te presto para la ketubá. La divorció, le pagó la ketubá. La mujer se casó con el aprendiz. Y entonces el dueño un día dice, escuchame, me quedé sin trabajo, tuve que pagar la ketubá, no te preocupes, vení a trabajar conmigo, como sirviente en mi casa. Me cuenta la Gemara, es trágico esto, ¿no? Que estaba sentado el ex aprendiz junto con su esposa, que es la ex esposa del patrón, comiendo, y el patrón, el ex patrón, sirviéndole el vino a los dos, y mientras servía el vino, le caían las lágrimas a él y caían en las copas de ellos, las lágrimas. En ese momento fue decretado la destrucción del Bet HaMikdash. Así dice la segunda historia del Talmud, que también era la inmoralidad de todos. Fíjense acá, todos pecaron y ningún pecado es ritual. Uno codició a la mujer del otro, el otro utilizó a su mujer para ir a buscar un préstamo sabiendo que iba a ser mancillada su honor. Y la mujer también participó del asunto. No dijo nada. Todos actitudes inmorales. No que llegó tarde al Knis. No que no puso la mezuzá. Nachpesá derajenu benaskora benayuba at Adonai. Nachpesá derajenu. Busquemos en nuestros caminos. Benaskora. E investiguemos. Benayuba at Adonai. Y llegaremos a Dios. Hay que investigar bien. El rito superficial. Pero detrás de eso hay un bagaje de moralidad, de ética, de espiritualidad, de generosidad, de solidaridad.
Estas son dos historias que se traen porque se destruyó Bet HaMikdash en el Tratado de Gitín. Me parece que esta reflexión que hemos compartido hoy es un tema central en lo que es nuestro deseo y anhelo de traer la Geulá. La Geulá es la redención. La redención va a venir a través de darle la proporción de valor adecuada a cada mandamiento, a cada actitud. Uno no puede vivir una vida de despropósito, donde de repente lo grave se lo trata como algo liviano y lo liviano como algo grave. Para el judaísmo, por ejemplo, cómo se tratan las personas entre sí es fundamental. Beaptale reajá camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. No se puede faltarle respeto a nadie. Cuando uno llega al cielo, la primera pregunta que dice el Talmud que le hacen a la persona es ¿cómo trataste a tu compañero? Imblachtat jabereja, lo coronaste como un rey, lo hiciste sentir como un rey. Vivimos en una sociedad donde los valores están trastocados. Entonces hay que estudiar mucha Torá. Torá bien estudiada. Hay que tener la precaución de que cuando uno estudia la Torá sepa que en la Torá hay dos tipos de estudios. Está el estudio ritual, que es parte de la Torá, y está el estudio profundo, que explica cómo una persona debe ser ética, moral a los ojos de Dios. Yo siempre digo el ejemplo de el tzitzit. ¿Por qué usamos tzitzit? Los varones usan en las ropas que tienen 4 puntas, se ponen flecos. La Torá dice, ¿para qué usamos los tzitzit? ¿O para qué ponemos la mezuzá? ¿O para qué ponemos el tefilín? Que son los ritos que hoy tenemos, no los que estaban en la época del templo, que todavía existen. Todo es leman tizkeru. Ba'asitem et kol mitzvotai vitem kedoshim lelohem. ¿Para qué? Para recordar. El fleco es algo raro. ¿Quién usa un fleco en una ropa? Pero ves algo que te llama la atención, recordar. ¿Tenés el fleco? Tratá bien a los demás. Sé honesto. No robes, no mientas, no hables calumnias. Te pones en la mezuzá, entras a la mezuzá, te venís nervioso de tu casa, estás corriendo, estás irritado, vas a entrar en tu casa, ves la mezuzá. No es que la mezuzá da buena suerte, la mezuzá da buena suerte ¿cómo? Porque vos te acordás, Dios que me dijo que sea buena persona, buen marido, buena esposa, buen padre, buen hijo. Besás la mezuzá y cambiás tu forma de ser. Pero si no estudiaste lo otro, la Torá esa, vos podés la mezuzá y no sabés de qué tenés que recordar. Tenés que aprender que, estudiando la Torá, qué son lo que los ritos nos deben desencadenar en nosotros. Este es el camino para la redención. No se trata de un honor patriótico, de recuperar nuestra propia tierra, un orgullo patriótico. Es un plan universal de Dios. No se trata de tener de vuelta los elementos rituales para hacer las prácticas que se hacían antes por nostalgia. Se trata de que otra vez haya un pueblo en la tierra que tiene la Torá y que sea la lumbrera del mundo para nosotros y para los demás. De continuar con este proyecto que empezó Dios cuando creó el mundo. Que sea un mundo de paz, de armonía, de convivencia, de bondad. Todo eso hay que estudiarlo. Y después hay que hacer las señales para que nos recuerden y no olvidarnos de ello. Señales, otot. Veale ot aliadeja, ulzicarón beneneja. Leot aliadeja, ulzicarón beneneja. Señal, recuerdos, esos son los ritos. Cuando uno recuerda todo este concepto, nos concientizamos de esta reflexión, entonces estamos aprovechando este Tisha B'Av, que es triste, que es duro, que pasaron cosas muy feas en nuestro pueblo. Pero justamente por eso que estamos hoy sentados en el piso, sin comer y sin beber, angustiándonos,
llorando por los acontecimientos que ocurrieron. Be'et Sarai le Jacob, umimena y vallea. En los momentos de la tragedia es cuando uno toma conciencia y se despierta y vuelve a renacer. La destrucción nos puede llevar a una renovación como pueblo y como seres humanos. Que tengamos el zehut de ver la Nejamá de Tzion, el consuelo de Tzion por el bien del mundo y de Israel. Amén.